Hola, seguimos en otra sección de cómo será tal personaje en Multiversus y esta vez vamos a hablar sobre Spear de Primal. Este personaje es probablemente de mis top 2 de personajes que más quiero que estén en Multiversus. Uno, porque la serie es una salvajada, es una obra de arte, es del creador de Samurai Jack, así que obviamente arte. Y nada, tiene 2 temporadas, tiene una tercera temporada confirmada, así que también puede que tenga algunas posibilidades por eso. Y las 2 temporadas ganaron Emmys a mejor serie de animación y mejores capítulos, así que bueno, la serie es renombrada y tal. Creo que no lo conoce mucha gente, no sé si muy joven o a lo mejor que no ven Adult Swim, porque esto ya sale en Adult Swim, pero les recomiendo muchísimo que lo vean. Es un poquito gore, pero bueno, si eso no es un inconveniente para ustedes, véanla. Hoy les voy a hablar un poquito de las mecánicas y el concepto del personaje, de cómo será Spear en Multiversus. Y Fang me gustaría que esté con él, como más o menos de hecho como esta foto sería mi idea que en algún ataque se complementen, aunque creo que Fang sería colmillo, ¿no? Spear es lanza, o sea, no tiene un nombre primitivo, lanza y colmillo, se les denomina así, ¿no? Podrían tener algún ataque en conjunto, ¿no? Creo que los dos se merecen estar, o sea, los dos separados. Pero bueno, sería una opción también para meterlos. Por lo menos que estén prefiero que estén los dos a que no estén ninguno, ¿no? O sea, que los dos estén justos. Y nada, el concepto de Primal. No le voy a hacer spoiler a la serie por si lo quieren ver, pero le voy a hablar un poquito. Básicamente el concepto de la serie es cómo empezás en el mundo primitivo, ¿no? Hombre primitivo, cazando con la lanza y tal, por eso es su primera arma, ¿no? Pierde a su familia y el mismo dinosaurio también pierde a sus crías por otros tiranosaurios rex. Y el hombre primitivo de lanza se da cuenta que los que le mataron a las crías de Fang, o sea de colmillo, son las mismas que mataron a su familia. Entonces se enoja y se alía con ella. Por más que los dos sean, o sea, un humano con un dinosaurio, ¿no? Se alían y terminan matando a esos T-Rex. Y ahí empieza este dúo épico y dinámico, que eso literalmente pasa en el primer capítulo, o sea, es como la sinapsis. Entonces no es como mucho spoiler, pero bueno, igual si lo ven le va a encantar. El punto es que ahí empieza, ¿no? Y como la humanidad, o sea, va avanzando el tiempo, nosotros nos hacemos más humanos, perdemos nuestros instintos de caza, de supervivencia y tal. Y esta serie lo que muestra la teoría de Primal, que eso sí no le voy a contar porque es bastante spoiler, pero básicamente eso es lo que nos quiere hablar la serie. Y es este hombre primitivo que se va haciéndose como más humano, más tal, va avanzando en el tiempo. Incluso luego sale de la zona donde él estaba y resulta que hay más civilizaciones un poquito más avanzadas, ¿no? Ya conocen el hierro, ya usan espadas, tal. Ahí no le voy a contar tanto sobre eso, pero bueno, el punto es que él va avanzando. Pero que de esto va la teoría un poquito, que sí le tengo que contar sí o sí para que entiendan el concepto del personaje. Cuando él está a punto de morir en una situación de vida o muerte, cazando o peleándose con otros seres o tal, hay un retroceso en su humanidad y que es lo que muestra la teoría, ¿no? Que al momento de que nuestra vida corre peligro, nuestros instintos se agudizan, como una mejor visión, bombeamos más sangre, estamos más concentrados, somos más fuertes, más rápidos, todo por instinto. Y en ese momento es donde Spear, que se la lanza, brilla. Y este concepto me gustaría verlo en Multiverso en el sentido de que cuando por ejemplo Spear tenga 100% de daño, que esto también existe en Smash, el famoso Rage, sería más o menos como cuando Shaggy tiene 100 de daño y se convierte en Super Saiyan. Bueno, más o menos Spear se le pone los ojos rojos llenos de sangre, ¿no? Porque está bombeando a full sangre, porque él de por sí es un talento, ¿no? Entre su tribu y tal. Era el hijo de el dueño, o sea, el líder, ¿no? Él era el hijo de tal. Y era muy bueno peleando y cazando y tal. Y encima cuando pasa esto del Primal, ¿no? Se vuelve loco, literalmente empieza a pelear como con las manos, ya ¿entienden? Como ese retroceso al instinto más primitivo, que es lo que nos habla la serie, y luego se vuelve una locura, pero yo no le voy a contar porque me gustaría que vean la serie. Y también pasa más cosas que tampoco les puedo contar, pero bueno, el personaje se puede transformar, es una locura el concepto de Primal, creo que quedaría excelente. Todos los capítulos literalmente pelean, o sea, hay pocos capítulos que no pase nada, es una locura, literalmente solo animación, no hay diálogo porque un hombre primitivo no habla, el dinosaurio menos. No hay casi nada de diálogo, es pura animación y pura música, no pura ambientación. Y sería algo único, ¿no? Por cierto, hay una referencia en Dexter que hay como él en un capítulo saca un personaje primitivo, es igualito a Spear, pero no él. Pero dicen que se basó en eso, ¿no? Y nada, dígame un poquito el concepto, no le voy a mostrar, no sé si le voy a mostrar habilidades o algo así en el trayecto del vídeo, a lo mejor sí, pero eso del concepto de cuando recibe más daño, Spear pueda mejorar. Y también a lo largo de la serie mejora sus armamentos, ¿no? Luego tiene una espada y tal, luego va mejorando, ¿no? En el combate también. Y a medida que reciba daño en Multiversus podría
llegar a esa etapa de Rugged, incluso transformarse. Que pasa algo en la serie y se puede transformar. Así que nada, ese es mi concepto para Spear. No quise spoiler mucho, aunque bueno, es inevitable. Nada, el siguiente vídeo probablemente sea de mi personaje favorito, así que espérenlo, muchos ya saben cuál es. Suscríbete para ver más contenido de Multiverso, a ver si llegamos a los 5000 suscriptores antes que salga Multiversus. Eso estaría bastante bien, aunque lo ideal sería llegar a 10000. Pero bueno, si comparten los vídeos, se suscriben, comentan, creo que lo podemos hacer. Y nada, nos vemos, chau chau.